Originario de La Paz, Baja California Sur, se dice orgullosamente surcaliforniano. Es ensayista y articulista, licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, titulado con la tesis Los grupos prehispánicos de Baja California a partir del contacto con los jesuitas, un estudio comparativo entre quiliguas y cochinos. Sus temas fundamentales de investigación versan sobre el noroeste novohispano, misiones y grupos de cazadores recolectores de la península de Baja California, con los cuales ha participado en distintos encuentros académicos de carácter nacional e internacional. Es autor de la novela histórica Juan Díaz, el Conquistador de Perlas, publicada por el Senado de la República en el 2008 y en el 2010 fue publicada de manera virtual en su página oficial. Prepara su segunda novela, La Rebelión de los Californios. Actualmente es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Delegación Baja California Sur. Dentro de la institución realiza el proyecto de investigación Los procesos de la sociedad ranchera en Baja California Sur. Recientemente terminó estudios de maestría en Historia Regional por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y realiza la tesis relativa a violencia y rebeliones en la antigua California misional. Cedo la palabra al etnólogo Armando Romero Monteverde. Buenas tardes, pues es un gusto para mí estar con ustedes de nuevo. Hace no mucho presenté un tema muy parecido a este, pues es el tema de mi trabajo de investigación. Sin embargo, traté e incluso modifiqué mucho lo presentado, dado que la vez pasada no tuve oportunidad de pasar las fotografías que he ido recabando a lo largo de varios años en el campo. Entonces, me parece que el título de la conferencia en este momento es El origen de los ranchos. Como repito, no tengo mucho tiempo en que presenté la conformación de los ranchos subcalifornianos a partir de una perspectiva histórica y antropológica, pero de nuevo repito, no tuve oportunidad de pasar el material. Sin embargo, también quiero decir que este material está más remitido al presente. Casi la mayoría de las fotografías, por supuesto, son del presente, más que de la historia y la crónica del pasado. En la ocasión pasada, más bien me refería a documentación histórica más que antropológica, aunque hacía lo que es el proceso de investigación de la antropología, que es a partir de los hechos in situ, para regresarse en un retroceso hacia el pasado y verificar, para mí es eso, verificar si hay elementos de supervivencia del pasado en el presente, que de hecho mi hipótesis, y creo poderlo demostrar, es que sí existe ese vínculo entre el origen del rancho subcaliforniano en la época misional y en la actualidad. Muchos de los elementos que encontramos actualmente en el rancho, que afortunadamente es posible verlos en varias zonas todavía de la Baja California Sur, son elementos también que se encuentran en los inicios de la fundación de las misiones y por supuesto de los ranchos. Esta fotografía que están viendo ustedes es una fotografía que fue sacada en el 2010. Es una fotografía que se hizo una cabalgata. Esta cabalgata la realizaron porque en el 2009 un vaquero, más bien un ranchero que estaba en la cabalgata el Medallón, se llama, es una iglesia católica en la que estaban haciendo ellos una peregrinación. Habían salido de los tamales, pero de regreso hubo una desgracia. Fue que en la noche, cuando iban regresando, por supuesto, pues ya un poco tomados y cansados, un tráiler atropelló a uno de los rancheros en su caballo, murió el caballo y por supuesto también el jinete. Está enterrado en el kilómetro 22. Bueno, no lo enterraron ahí, sino le hicieron una iglesia, una pequeña capillita, y cada año se le recuerda con una pequeña también cabalgata. No junta mucha gente, pero está en la memoria. Otro dato que quiero referir al respecto
es que después de esto, que sucedió esto, tuve oportunidad de encontrarme con un ranchero de tamales, no de los tamales, sino de tamales, que es Geraldo Avilés, Marcos Geraldo Avilés. Y él me invitó a estar en su nuevo rancho. Así me lo dijo, que iba a ser un nuevo rancho, dado que ya no era posible vivir en esa región de Tamales por el tráfico de vehículos, la muerte de los animales y el accidente que había pasado con este muchacho, muy joven por cierto. Entonces decidió irse, afortunadamente también tenía terrenos, propiedades, un lugar que se llama El Puerto, detrás de la sierra esta que tenemos aquí. Y ahí construyó su rancho. Tuve oportunidad de estar con él 10 días nada más, porque hubo otra tragedia para él. Murió una de sus cuñadas y tuvimos que dejar de seguir haciendo el rancho. Estábamos haciendo los potreros y yo ya no regresé, pero sé que Marcos ya tiene su rancho en ese nuevo lugar, en un lugar de refugio, en el que por cierto no es posible entrar, desgraciadamente también en estos tiempos de modernidad, porque los ranchos ya no son como en el pasado, ya no hay puerta libre, no hay acceso, están cerrados con candado. Y esto se los digo porque casi la gran mayoría de los ranchos actualmente, si no es un paso libre, si no es una carretera o camino vecinal hecho por el municipio, la mayoría están cerrando sus puertas, sus accesos. La mayoría de los ranchos, y es, les digo, pues una tragedia para nosotros los californianos, que no solamente hemos visto que se cierran las puertas de las playas o los accesos, sino también estamos viendo que ya no podemos tampoco acceder a los ranchos sin pues exponernos incluso a una tragedia. También voy a recordar hace 2 años que otra de las cuestiones de las experiencias que tiene uno en los ranchos fue que hace 2 años salieron una serie de mantas que se publicaron también en los periódicos, donde se decía que había varios ranchos, no voy a decir los nombres, pero uno de ellos era donde yo estaba haciendo trabajo de campo, más bien la región, era el Ancón, los Planes, varios ranchos de los Planes, San Blas, San Antonio y el Triunfo, que estuvieron amenazados por el narco. Incluso dieron nombres y señales de quiénes eran los que estaban involucrados, y desgraciadamente posterior a eso ocurrió también otra, más o menos en esas fechas, una desgracia, y hubo unos asesinatos de 2 personas en pleno en los ranchos. O sea, una persecución que salió de San Pedro, los persiguieron y fueron muertos en San Blas, cerca de San Blas, en un rancho. Fueron acribillados 2 personas. Bueno, entonces las cuestiones en los ranchos se está poniendo, me refiero a esto, un poco difícil, pero sin embargo seguimos haciendo el trabajo. Voy a seguir pasando las diapositivas y en el inter platicándole más o menos a grosso modo, porque son muchas las diapositivas que seleccioné, sobre cómo se fue originando y configurando el rancho en Baja California Sur. Les decía en la conferencia pasada que los ranchos tuvieron su origen en la época misional, pero que hubo un antecedente en la época, bueno, en 1683, con Antón de Antillón y el padre Francisco Quino, que pusieron los antecedentes 12 años antes para la fundación de las nuevas misiones de los jesuitas. Quiero decir esto porque a veces olvidamos que este vínculo, aunque parece ser un fracaso de Antón de Antillón, marcó a través del padre Quino la entrada de los jesuitas en la península de Baja California. Estos elementos que el padre Quino manifestó, se lo hizo saber a Juan María de Salvatierra, y de hecho juntos iban a emprender, como estaba estipulado en la Compañía de Jesús de Ignacio de Loyola, que siempre anduvieran 2 padres. Eso ya era una parte del código de los jesuitas, no podían andar solos,
Sin embargo, cuando todo ya estaba hecho, me refiero en el sentido que ya estaba la expedición, ya tenían la gente, ya tenían la embarcación, ya tenían incluso un monto de dinero que les habían dado en limosna para la fundación. Hubo una rebelión en Sonora, y esta rebelión de los Pimas llevó en consecuencia que el padre Quino, Francisco Quino, no pudiera venir a la fundación de lo que él tanto había programado. Entonces Juan María de Salvatierra tuvo que zarpar de un puerto del Yaqui, de Sinaloa, con su gente. La vez pasada comenté que habían sido solamente 10 personas quienes habían llegado a la conquista de la península de Baja California, pero creo que debemos, o debo más bien en mi caso, rectificar, porque si bien fueron 10 los que se quedaron, los que llegaron no fueron 10, porque venían los marineros, venían los que estaban en la embarcación y que se fueron, y los que venían en la galeota de San Fermín, pero sí se quedaron 10 ya establecidos, esperando más gente. La galeota había regresado al puerto de Chacala por provisiones y por otras cosas que habían quedado pendientes de embarcar. Yo no sé por qué está haciendo eso, pero bueno, yo no lo programé así. El caso es que lo está haciendo. Pero bueno, el caso es que, dejando a un lado lo de la introducción, que es prácticamente lo que les estoy diciendo, cuando ellos llegan aquí a la península es algo que ya se nos ha dicho mucho, la fundación de Loreto, los primeros momentos, pero en el caso de la introducción del ganado y la formación de los primeros ranchos, no solamente tiene que ver con la introducción del ganado, sino también tiene que ver con la introducción de la agricultura, es decir, todos estos elementos que llevan consigo lo que es la fundación de un pueblo. Los jesuitas ya tenían la experiencia, y también debemos de decir que en relación a la península de Baja California estaba sucediendo algo, estaba sucediendo que ya habían pasado 200 años de la fundación, más de 200 años, 1697, hay que calcular desde la fundación de México en 1521. De tal manera que en 1522, 1523 hasta 1540, la experiencia que habían tenido los conquistadores fue una experiencia que se repite de alguna manera en la península de Baja California, con la introducción del ganado, con la introducción de las primeras semillas, con la experiencia de dónde podrían producirse y darse bien. Es decir, cualquiera que inicia un proyecto, sea ya de cultivo, sea ya de ganado, debe tener cuando menos una mínima experiencia o un antecedente. En el caso había un antecedente desde 1540, o sea 1521 a 1540, en la que se había introducido ya el ganado en América. Este ganado, por supuesto, ya antes de 1521 había sido introducido a las islas dominicas, a las islas de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico. Estas ya tenían ganado, ya tenían también la agricultura, de tal manera que muchos de estos productos, como el ganado y la agricultura, entre ellos la caña, incluso el plátano y muchos otros elementos, fueron traídos, como también el trigo. Me llama la atención que, según los datos, la primera semilla de trigo fueron 3 semillas de trigo, algunos dicen que 2 que venían en los bastimentos de Hernán Cortés, y que la primera experiencia que se hizo para el cultivo del trigo fue en Coyoacán. Eso me llama mucho la atención. De esos 2 semillas germinaron 2 plantas, con mucho trabajo, por supuesto, y cuidado, y incluso contaron las espigas, cuántas espigas habían dado cada una de estas plantas. A esto me refiero por la experiencia de la experimentación y el ver qué tan productiva es una planta. Este fenómeno y este proceso de aprendizaje también se llevó a cabo aquí, en Baja California Sur, en Loreto, en San Bruno, cuando el primer momento de la entrada de Antonio de Antillón, se hicieron experimentos. Ya en otro momento di una conferencia con respecto a los experimentos que se llevaron a cabo. Se llevaron a cabo experimentos con maíz, con garbanzo, con chícharos, con caña, caña no,
y con otras, sandías incluso, que se dieron muy buenas las sandías, se dieron los melones también, muy bien en desarrollo. Aprovecharon el arroyo de San Bruno, que es un arroyo muy grande y que está en una zona estuarina, que no está con las mismas condiciones actuales. Las condiciones actuales, por supuesto, no son las condiciones de hace 300 años aproximadamente, pero bueno, la experiencia que tenemos en las crónicas del padre Quino y la gente que estuvo ahí, es que hubo algunos aciertos con respecto a la producción. Se dieron cuenta que requerían agua y que en el lugar donde estaban haciendo los experimentos no había la suficiente agua. Sin embargo, le encontraron un poquito más adelante, que es San Juan Londó, a 30 kilómetros de Loreto. Y es ahí donde se funda, por cierto, el primer rancho, o el primer rancho ganadero de las misiones jesuíticas. San Juan Londó, a la fecha, es un rancho, pero también, como lo mencioné en la conferencia anterior, es un lugar con abundante agua. Tanta agua tiene que ya se está extrayendo en pozos y con tubería a Loreto. Es algo que está sucediendo actualmente, que de las rancherías se están llevando el agua a las ciudades, como está sucediendo en Cabo San Lucas, está sucediendo aquí en La Paz, está sucediendo incluso en Las Positas, el agua de San Hilario, del oasis de San Hilario, se está llevando a Las Positas, y el Loreto de Londó se está llevando al pueblo de Loreto. El lugar de San Juan Londó, quiero decir como comentario, es que cuando Antonio de Antillón tuvo que retirarse, de irse de aquí, con miles de pretextos, hubo muertos, hubo enfermos, hubo epidemias, y se tuvieron que regresar. El caso es que hubo una persona, no tengo el nombre, que le pidió a Antonio de Antillón que le permitieran poner un rancho en San Juan Londó, y no estaba equivocado. Sin embargo, él se pensaba quedar solo con su gente, de haber tenido dinero, porque había gente emprendedora, pero no se lo permitieron, tuvo que irse. Sin embargo, 12 años después, Juan María de Salvatierra, que venía con uno de los que habían estado en la empresa de Antonio de Antillón, apellidado Justo, por cierto, era su apellido. Este señor pues sabía dónde estaba la región de San Juan Londó, y el padre Quino le había dejado a Juan María de Salvatierra algunas especificaciones para que se llevara a cabo la fundación de las misiones. Entre ellos es que no hubiera mucha gente, como habían tenido y aprendido ya de la experiencia. El segundo es que los barcos o las embarcaciones que se utilizaron fueran de pequeño calado, es decir, no muy grandes. El tercero era que había 3 lugares posibles para ser poblados. Entre ellos estaba Loreto, San Juan Londó y San Bruno. Es decir, ya tenían localizadas las zonas donde podían fundarse. De repente, cuando uno lee las crónicas, y esto es algo que nos sucede muy seguido, sobre todo a los investigadores, es el hecho de que se niega que hay un antecedente. Y los jesuitas eran muy dados a eso, perdieron la memoria, y entonces no recuerdan que ya había antecedentes, no incluso de la llegada de ellos, de los lugares que habían considerado propicios para fundar misiones, la cantidad de misioneros que debían de venir. Habían mencionado 3 misioneros nada más, y un pequeño grupo de gente, y cada uno de esas gentes tenían que estar especializados, y sobre todo cada uno de ellos debería de tener la capacidad de tener muchos oficios o habilidades. Y esto es algo característico del mundo que estamos viendo, que es el mundo de los rancheros. Antiguamente, en el pasado no muy lejano, yo puedo poner la fecha de 1970, 80, y es posible todavía encontrar rancheros que son personas que tienen muchas habilidades, es decir, conocen de irrigación, tanto que si te vas a un rancho encuentras que son llevados por kilómetros y kilómetros, ahora con manguera, el agua a través de la gravedad, es decir, utilizan la pendiente y bajan el agua más allá hasta de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Y el conocimiento de la herrería, la carpintería, la albañilería, la agricultura, la vaquería,
es decir, incluso la cocina. Muchos aspectos debían de tener estos señores, tanto los misioneros como los soldados que habían sido y fueron cada vez reclutados. Entre los reclutados venía una persona que fue trascendente en la historia de la historia de las misiones, que fue el capitán Esteban Rodríguez Lorenzo, que lo he mencionado mucho, porque tuvo una significación más allá de lo que todavía se ha estudiado. Creo que este señor es un personaje que tiene para la historia muchos elementos que deben de ser estudiados con más detenimiento, y me parece que no lo hemos hecho. O sea, yo también me pongo el saco. Es decir, esta persona que es Esteban Rodríguez fue el suegro de Manuel de Ocio. Esteban Rodríguez no solamente fue el suegro de Manuel de Ocio, sino también se le dio por debajo del agua la concesión de las minas que se habían descubierto en el sur. Estas minas, la primera mina que se descubrió fue en Santa Ana, y esta se descubrió en 1721 en la expedición de Ignacio María Nápoli. En lo que es ahora el Real de San Antonio, un poquito más adelante, ya no existe, ya no está el pueblo de Santa Ana, pero sin embargo están los vestigios, están algunos ranchos, uno de ellos se llama el Dátil, y ella todavía, o sea, ese rancho del Dátil conserva una casa que dicen fue el almacén de Manuel de Ocio. Santa Ana dejó de ser un centro del poder no jesuítico, sino más bien de estos señores de Manuel de Ocio, y fue considerado como el primer pueblo secular de la península de Baja California Sur. Es decir, es el primer pueblo fundado que no tiene carácter misional. Es el primer pueblo en el que no estaban bajo la férula de los misioneros. Es el primer pueblo donde empieza o comienza la ruptura entre los misioneros y lo que se llamaría el pueblo civil. Había una pugna muy grande que también es importante poderla estudiar, en el sentido de los antagonismos que empezó a darse, y todo esto a raíz del movimiento de rebelión de los indios en 1734 y la entrada de la escuadra, de la segunda escuadra de soldados, que a final de cuentas vinieron a quedarse como rancheros aquí, pero con extensiones muy grandes, que también es importante empezar a ver los vínculos que se tienen, como lo dije la vez pasada, en términos de parentesco y de filiación, en términos de matrimonio y alianzas matrimoniales, alianzas políticas y demás, que lo vemos con Esteban Lorenzo. De hecho, hubo en 1740 un altercado entre los misioneros de San José y Santiago con la escuadra del sur, entre ellos Pedro de Acevedo, que por cierto al final, por instrucción del rey y del virrey, porque llegó hasta la corona, hasta España, el problema, fue expulsado de aquí, de la península, en 1740. Fue acusado de abuso con los indios. Fue acusado también de utilizar los terrenos que estaban considerados parte de las misiones. Fue un pleito entre misioneros que también ocasionó una serie de fenómenos que pues no tengo todo el tiempo para entrarle en detalle, pero voy a regresar a él en un momento. Esta es una fotografía que se sacó en 1700, yo estoy en aquella época, una fotografía que se sacó en el 2009. La idea aquí es el contraste de la carretera y el ganado que está en la carretera. Actualmente se supone que por leyes federales en las carreteras deben de estar protegidas con cerco. Hace mucho tiempo a mí me llamaba la atención porque veía los mismos cercos por largos kilómetros y decía que ese señor ha de haber sido muy rico porque tenía un rancho muy grande, pero después me enteré de que no, que eran posterías del gobierno federal para el resguardo del ganado. Si el ganado se pasa, hay leyes que protegen más bien al conductor y al propietario del ganado. Generalmente el propietario del ganado sale perdiendo, pagando muchas cosas, ¿no? Todos los accidentes.
Bueno, aquí esto es el contraste de la modernización, no es como una ironía, ¿no? La modernización, pero sin embargo el campo no se puede modernizar. Es decir, desde la época jesuítica, las formas de manutención del ganado, el ganado tenía dos tipos: el de rodeo, que era el que por supuesto estaba ramoneando suelto, pero sin embargo de vez en cuando se hacían rodeos, se iban por él con vaqueros, algunos eran muertos, otros se hacían carnes, se sacaba el cebo, todos los productos que se requerían para la misión, se hacían tasajo, y de ahí en mulas y en caballos y demás se llevaban a la misión, que muchas veces, según las crónicas, hasta 16 leguas, que son más o menos aproximadamente 5 kilómetros por legua, eran llevados a grandes distancias para poderlas beneficiar, ya beneficiadas en algunos casos y otras beneficiadas en tasajo, el cebo y todo ese tipo de cuestiones, llevadas a la misión, no a beneficiar, sino para ser vendidas. Generalmente eran entregadas a los indios, pero a través de la remuneración era el alimento y ellos contribuían con el trabajo. Eso es algo muy evidente ahora en las crónicas. Y los soldados, la carne ingresaba al almacén, y la carne era también vendida a los soldados y a los pocos colonos que había a través del almacén. De hecho, todavía para 1768 y un poquito más adelante, en la península de Baja California Sur, la península de Baja California, pues sí, en la península de Baja California todavía no circulaba dinero, no había dinero. Todo, no es la lista de rayas, pero no había dinero. El control lo tenían los jesuitas. No había dinero, todo se hacía a través de pago en especie. Esa era la forma en que se les daba el sustento a los soldados. Los soldados tenían permitido tener familia, y si tenían familia, entonces eran 2 raciones las que tenían otorgadas. Esas sí se las entregaban por el pago del servicio que hacían. Pero los soldados tenían que comprar los caballos, tenían que comprar su indumentaria, que generalmente no traía más que la cuera, y debajo por su ropa, las armas. Era cosa que les iban descontando. No era algo muy sencillo, como a veces nos parece, pero la vida cotidiana en la época misional no fue una vida que a veces creemos, ¿no? Algunos que dicen que la vida en los ranchos es muy bonita. Sí, siempre, yo digo ahora que siempre y cuando no vayas a trabajar, ¿no? Porque si trabajas se empieza a quitar el gusto. Entonces, esta fotografía esta vaca es una época de sequía, en 2009. Hubo una tremenda sequía que se prolongó por algunos años, y las vacas, como sabemos, pues comen cholla siempre y cuando no encuentren otro alimento a su paso que sea mucho mejor y no les lastime. El caso es que generalmente los rancheros acostumbraban antiguamente a quemar las chollas con lumbre para quitarles las espinas y poder entonces darle de comer a los animales. Y no era cosa fácil, porque yo he visto cuando lo han hecho ahora con la tecnología y traen lanzallamas, ¿no? He visto con lanzallamas, pero en aquel tiempo se hacían fogatas, se cortaba la cholla, se metía en la lumbre, luego después había que esperar que se le quitara lo caliente, porque esto, si estaba caliente, provocaba problemas al ganado. Entonces tenían que tener mucho cuidado. Si de por sí la cosa estaba difícil, aquí se ponía más. Otra también me tocó ver, no puedo decirlo muy abiertamente, pero en realidad lo hice y no debí de hacerlo como antropólogo, porque fue ir a cortar biznagas y está prohibido, ¿no? Entonces está prohibido, pero había una tremenda sequía. Ayudé a los señores a cargar las biznagas, pero también es un trabajo y están pesadas. Es empezar a cortarlas, ponerlas en un lugar, todavía cargarlas en las mulas o en el burro si es que tienen, y si no en el hombro si no tienen burros, ¿no? O mulas, quitarles las espinas. Y luego, para colmo, eso fue lo peor, porque me tocó hacerlo, es triturarlo, cortarlo con el machete en pedacitos, y que no queden tan picudos, es decir, los triángulos que vas haciendo, sino tienen que quedar romos, porque si no se ahoga la vaca o el animal. O sea, tienes que tener hasta eso cuidado.
y aparte de que no te agarre el delegado, el subdelegado, la policía, la Profepa, Semarnado, pasa un helicóptero, porque hasta eso hacen ahora. Estas son algunas de las hipótesis con las que inicié el proyecto. El proyecto de investigación está inscrito en la cuestión de la globalización. Es decir, voy desde la globalización en una idea del registro del pasado. En historia ahora se le llama o se le ha denominado ya hace tiempo con Fernando Braudel la larga duración. Es una forma de ir de adelante hacia atrás durante todo el proceso, desde la época misional hasta la actualidad. Quiero decir que aparentemente han transcurrido 300 años, pero sin embargo muchas de las actividades de la crianza y cuidado del ganado actual siguen haciéndose con las mismas técnicas de la época misional, excepto con algunos detalles que tienen que ver con las vacunas, y con algunos rancheros que ya no tienen el ganado de la herencia misional, sino tienen ganado estabulado o ganado mejorado. Es algo que parece muy sencillo, pero también igual me tocó verlo. Vi a unas vacas o un ganado que andaba cerca de Melitón Albáñez, en los esteros estaban comiendo mangle. ¿Sí? Iba con unos amigos rancheros y se sorprendieron, dicen, mira, están comiendo mangle. Y le digo, pues comen mangle. Les dije yo, porque había visto un programa por ahí de África de que le estaban dando mangle a las vacas. Sí, pero no todas. Dijeron que hay que enseñarles, porque esas vacas eran unas vacas según, que no sé por qué andaban ahí sueltas. A esas hay que enseñarles a comer. En una de esas hasta agua de mar. Sí, tienes que enseñarles a comer. O sea, no es fácil meter ganado, por eso los programas de mejoramiento genético no es tan fácil. No sé, muchos de nosotros teníamos, yo aquí muchos años, actualmente 10, pero antes viví 20 años aquí, después 10, estos son los que llevo acumulados y me fui un tiempo. Pero sabemos nosotros que las formas en que se cuida el ganado de los ranchos es traerlos sueltos. Y una de las cuestiones muy importantes que también que se debe señalar entre las hipótesis, y que eso es lo que está desencadenando lo que ahorita está pasando con la modificación del artículo 27 de la Constitución en 1994 por Salinas de Gortari, que trajo, entre otras cosas, que había unos predios que en el norte y en la costa de Sonora se le llamaban ejidatarios cachoreros, me acuerdo bien, ejidatarios cachoreros les decían. Y yo vine aquí y dije, los ejidatarios cachoreros, en 1980 todavía los ejidatarios cachoreros